Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Zona Paz, Asociación Civil, presenta Poliedro. Dudar de nuestra realidad y de la del mundo es una experiencia que todos hemos conocido. Las múltiples facetas de Octavio Paz. De una palabra a la otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo entre dos paréntesis. Miradas diversas sobre un personaje clave de la cultura mexicana. Poliedro. Abro los ojos. Todavía estoy vivo en el centro de una herida todavía fresca. Poliedro. Todos los días el mundo muere. Todos los días nace. La época en que nací y en la que me formé, así como mi tradición familiar, explican en buena parte mi pasión por la historia viva, la política. Pero también los juegos infantiles fueron una verdadera iniciación. Aquí interviene otra pasión, la más poderosa, la poesía. A su vez, la poesía es un juego, un salto mortal. Poesía e historia no son, tal vez, sino las dos caras de la misma enigmática realidad. Ambas están presentes en nuestra infancia. Octavio Paz Solórzano nace en la Ciudad de México en 1883. Abogado de profesión y periodista por vocación familiar. Al estallar la revolución y con problemas económicos, se vio obligado a buscar un medio de subsistencia afín a su profesión y a sus intereses. En 1914, cuando ya era esposo de Josefina Lozano y padre de Octavio Paz Lozano, se unió al movimiento zapatista, llevando a cabo diversas campañas propagandísticas en México y en Estados Unidos. Todo lo que se sabe acerca de sus andanzas en la milicia es a través de los relatos que publicó en los periódicos El Universal y El Porvenir a partir del año 1929. Felipe Gálvez, quien es periodista y profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, publicó un libro llamado Hoguera que fue, como resultado de la compilación de los textos que Octavio Paz Solórzano publicó en los periódicos El Universal y El Porvenir. Aquí, Ángel Gilberto Adame entrevista a Felipe Gálvez, quien en este fragmento nos cuenta cómo Federico Campbell lo animó a hacer la compilación de textos y presentárselo a Octavio Paz Lozano. Y entonces un día me dijo, oye, ¿por qué no me acompañas? ¿Quieres que te lleve yo a conocer a Paz? Para esto yo le había platicado que me había encontrado una serie de archivos en el Universal con los artículos de un Octavio Paz que era secretario de Zapata en el exterior. Y entonces me dice, oye, está muy interesante eso, ¿por qué no reúnes los trabajos? Y yo me eché a reunirlos rápidamente, y bueno, para abreviar las cosas, le cuento que finalmente fuimos a Verapaz. Y entonces, ya con ese material en la mano, pues vamos a Verapaz, y le platico que estaba yo trabajando este asunto. Pero él, ¿cómo tomó que de repente llegara alguien y sacara escritos de su papá? Que él, no, pues yo le dije, estoy reuniendo, he reunido lo que encontré. Uh-huh. Entonces ya él me refirió que muchos de esos artículos, después de que el papá los escribía, los tomaba él y los corregía, porque decía, yo le daba una ayudadita, porque a veces mi papá escribía de pronto lo que le venía a la memoria, empezaba a recrearlo mentalmente, ¿no? Uh-huh. Y así escribía sus cosas. Mi papá era memoria pura, ¿sí? ¿No? Recreaba esas cosas que lo habían impactado en la vida. Esta compilación realizada por Felipe Gálvez de los textos de Octavio Paz Solórzano se enriqueció gracias a que Gálvez tenía formación antropológica con la que aprendió a entrevistar sin grabadora y a hacer trabajo de campo para llegar hasta la fuente de la información extra que se puede encontrar en el libro.
Esta es la voz de Felipe Gálvez, entrevistado por Ángel Gilberto Adame. Me encanta la labor y además la suerte que tuvo de entrevistar a estos campesinos de los Reyes, que llegaron a conocer al licenciado Paz. Ahí platícanos un poco cómo los ubicó, porque ese es un gran misterio. ¿Cómo le hizo ahí? ¿Cómo le hice? Sí, o sea, ¿cómo encuentra a esta gente? Fíjese que, a ver, le comento, los mismos gente que trabajó con Paz, me platicaba alguno de ellos que algún día le dice, pero en los 80s, oiga, usted ya es muy famoso, tiene una avenida que se llama como usted, y que el poeta le contestó medio molesto, no, esa calle no es en honor mío, sino de mi padre, la de los Reyes. Sí, claro. Ok, bueno, entiendo que esa calle existe hace muchísimos años. Usted... existe, yo creo que desde, inmediatamente a su muerte, sí. Yo pienso que pusieron ahí esa placa, porque ahí siguió viviendo el amigo con el que se iba a tomar cerveza y él era el abogado del ejido. Su padre era abogado del ejido, y entonces llegaba ahí con sus veteranas, como él mismo se los dice, y lo comentan los campesinos, venía con sus veteranas. Me imagino que llegó por ahí con algunas damas, ¿no? Siempre llegaba de vaso de dos o tres jovenzuelas. Fue muy fácil porque, relativamente fácil, porque empecé a platicar con el primero que pasaba, y yo le preguntaba, y pues yo no lo conocí, o yo lo vi, pero pues yo no lo trataba porque era mujer. A las mujeres no nos dejaban hablar. Entonces ahí ve la declaración que me hace aquella mujercita. Encuentro a otras señoras y me dicen que su abuelo lo conoció, pero que el señor ya tiene 104 años y el hombre está ciego, y entonces voy y lo entrevisto al ciego, y parecía una calavera de Guadalupe Posada con esos ojos ya muertos, ¿no? Y me empieza a hablar y me empieza a reconstruir a Octavio Paz de memoria. Me toma de los hombros y me dice, y empieza a tocarme el cuerpo, y era como de su continente. Entonces yo dije, bueno, pues ya me empecé a imaginar que era más o menos de mi estatura. Y ¿Qué estatura más o menos? ¿Qué estatura más o menos, don Felipe? Yo medía unos 72, ahora con los años ya me mido unos 69. Una estatura media, ¿no? Como la del mismo Paz, ¿no? 69. Talla media mexicana, es decir, mexicano promedio, ¿no? A Octavio Paz Solórzano se le recuerda como un abogado amiguero y mujeriego, al que le encantaban las fiestas. De hecho, los campesinos de Santa Marta, Acatitla, a quienes el abogado Paz defendía en sus querellas por la tierra, lo recordaban como un santo varón. Claro que me acuerdo del licenciado Octavio Paz. Hasta parece que lo estoy viendo llegar por allá, sonriendo y con una hembra colgada en cada brazo. Si le digo que don Octavio era buen gallo. Le encantaban las hembras y los amigos no le escaseaban. La relación de Octavio Paz con su padre alcohólico era muy difícil. Difícil y tensa fue nuestra relación. Constantes nuestras fricciones en los últimos años de su vida. Él era un hombre de acción, poco dado a la meditación, un combatiente más que un pensador. Él era además víctima del mal que por tanto tiempo le aquejó, y yo viví esos años en que uno está en lucha por llegar a ser. De ahí que, ante lo frecuente de esos roces no deseados, llegara a pensar que ni siquiera se daba cuenta de mi afecto y me volví distante. Lo suyo no fue desamor, porque él ante todos era un hombre bueno, y por lo que a mí toca, tampoco lo hubo. Mi pecado no es ese. Otra fue mi falta y la reconozco, el olvido. Después de su muerte lo confiné en el olvido, aunque
Olvido no es la palabra exacta. En realidad siempre lo tuve presente, pero aparte, como un recuerdo doloroso. En muchos pasajes de mi obra dejé huella de esas evocaciones dolorosas, pero no hubo desamor. Cierto es que casi me era imposible hablar con él, pero yo le quería y siempre busqué su compañía. Cuando él escribía, yo me acercaba y procuraba darle un auxilio. Felipe Gálvez lo corrobora. Es un hombre de convicciones, es un hombre desencantado, se alejó de los amigos, de la militancia del Partido Nacional Agrarista y pues fue alejándose de los mismos quizá por su alcoholismo. Yo pienso que esa es una de las causales. Le causaba bochorno encontrarse con el papá. Es muy difícil para las personas ver al papá, ¿no? Claro, y además, si uno ve fotos de joven de don Octavio Paz Solórzano a fotos de los 30, le cambió totalmente la fisonomía, el alcohol. Le va cambiando unos rostros, sí. Se marca el rostro con la fascia de la ebriedad, y ya cuando la foto, por ejemplo, que recoge el libro de Menéndez, ya es una foto dolorosa, ¿no? Ya sí. no es el rostro ese fresco, juvenil, etcétera, etcétera. Octavio Paz Solórzano murió en la estación del ferrocarril interoceánico en Los Reyes La Paz, pues había ido a una fiesta. Nada más para dejarlo constancia, y usted que es el experto en don Octavio Paz Solórzano, insinuó Paz en alguna de estas entrevistas o en alguna nota que incluso después de la muerte se mencionó que pudo haber sido asesinado. Yo no he encontrado nada al respecto. ¿Usted encontró algo? Bueno, fue una lógica suposición del hijo que recibe de repente la noticia. Quizás yo lo interpreto así. Eso no fue más que en un primer momento, creo que sí, él me lo dijo, en un primer momento pensé que lo habían asesinado. La relación de Octavio Paz Lozano con su padre ha sido muy analizada y documentada. Felipe Gálvez nos comparte. Y entonces ya me empezó a referir la trayectoria del padre y la relación que había tenido con él, que era, según me dijo, una relación muy difícil con mi padre. Y lo que más me sorprendió de ese diálogo fue que me dijo, pero muerto mi padre, me olvidé de él. Pero muerto mi padre, me olvidé de él. Fue lo que le dijo a Gálvez. Quizás se olvidó de él, pero todo lo que el padre provocó en sus textos quedó plasmado para la posteridad. Quédate si quieres, a rumiar al que fuiste. Yo parto al encuentro del que soy, del que ya empieza a ser, mi descendiente y antepasado, mi padre y mi hijo, mi semejante de semejante. El hombre empieza donde muere. Voy a mi nacimiento. Con información de Obras completas de Octavio Paz Solórzano, Ángel Gilberto Adame, La soledad del laberinto, Enrique Krause, Octavio Paz por él mismo, Viejo poema, El poeta en su tierra. Todo se puede encontrar en zonapaz.com. Narración Alfredo Sánchez. Campesino Arturo Espinosa. Gilberto Domínguez como Octavio Paz. Guión y producción Alicia Caldera. Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Zona Paz, Asociación Civil, presentó Poliedro. Dudar de nuestra realidad y de la del mundo es una experiencia que todos hemos conocido. Las múltiples facetas de Octavio Paz. De una palabra a la otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo entre dos paréntesis. Miradas diversas sobre un personaje clave de la cultura mexicana. Poliedro. Abro los ojos. Todavía estoy vivo en el centro de una herida todavía fresca. Poliedro.